Hola a todos y todas, sean bienvenidos a su canal Ingeniería en 3D y bienvenidos al cuarto capítulo de esta serie de tutoriales. En el capítulo anterior definimos los materiales y las secciones de los elementos estructurales y en este vamos a continuar con la modelación de todas las vigas y columnas de nuestra estructura. Entonces, si estamos listos, comenzamos. Bien, primero comenzaremos explicando cómo movernos en nuestro modelo y cómo utilizar las vistas que nos brinda el programa. Para ello, podemos ir a esta pestaña que se llama View y nos aparecen estas primeras tres opciones, que son vista 3D, vista en planta o vista en elevación. Esas mismas opciones están en el panel de acceso rápido aquí debajo. Vamos a ver cómo funcionan. Tenemos estas dos ventanas, vamos a agregar otra para ver las tres variantes. Para ello, vamos aquí y presionamos Add New Window. Y para obtener una vista, presionamos en la ventana y luego vamos a los iconos de arriba. Por ejemplo, si quiero una vista 3D aquí, doy clic dentro y luego presiono el icono 3D. Repetimos el procedimiento para la planta. Damos clic y seleccionamos de qué nivel queremos nuestra vista o si la queremos en una altura arbitraria que introducimos aquí. Hacemos lo mismo para la elevación y tenemos la opción de añadir una coordenada o hacerlo en una viga que hayamos seleccionado. Para movernos en la vista 3D utilizamos Shift y Scroll para rotarla y Scroll solamente para acercarnos y alejarnos. Si lo presionamos, tenemos la herramienta Pan. Estas dos últimas formas de movimiento son aplicables a las tres vistas. Ahora pasaremos a explicar el comando Draw, que es uno de los más importantes que tiene el programa, ya que a través de él podemos modelar y dibujar los elementos estructurales que queremos incorporar a nuestro modelo. Ahora pasaremos a ver algunas de sus herramientas. Para ello presionamos aquí y se nos despliega esta ventana en la que tenemos elementos como seleccionar objetos, dibujar puntos de uniones, dibujar vigas, columnas, bracings, dibujar losas y muros. Tenemos la opción de dibujar links, que aquí es donde podemos incluir amortiguadores y demás, dibujar tendones, dibujar refuerzos en losas, dibujar las franjas de diseño, muy importante, dibujar ejes, dibujar cotas. Podemos dibujar también puntos de referencia y planos de referencia. Tenemos la opción también aquí de incluir plantillas rápidas de muros. Estos sobre todo son utilizados para cajas de escalera y cajas de elevadores. Una herramienta muy útil. También tenemos la opción del Snap, algo parecido a lo que tiene el AutoCAD, donde podemos incluir puntos de referencia que nos ayuden a desarrollar nuestro dibujo. Y también tenemos la opción de introducir planos de trabajo o dibujar usando solamente los snaps que hayamos definido. Esta misma herramienta, varios de sus comandos se encuentran aquí en el panel de acceso rápido que está a la izquierda del programa y también hay algunos que se encuentran en la parte superior. Además, tenemos aquí en la parte inferior derecha del programa una herramienta que nos facilita mucho la modelación y el dibujo de los elementos estructurales de nuestro modelo y que es una de las peculiaridades que tiene el programa ETABS, que lo diferencia de otros programas. Esta herramienta que está aquí, cuando desplegamos vemos que tenemos tres opciones. La primera, One Story, la segunda, All Stories y Similar Stories. Esto voy a explicar brevemente qué nos permite porque después vamos a estar profundizando en ella, ya que las vamos a utilizar mientras estemos dibujando nuestros elementos estructurales.
no es más que cuando tenemos marcada la opción One Story y estamos trabajando en un plano, en una vista en planta, lo que dibujemos solo se hará realidad en ese plano, o sea, en ese nivel. Cuando seleccionamos All Stories, lo que dibujemos o modelemos va a estar replicado en todos los pisos o niveles de nuestra estructura. Y la que dice Similar Stories, va a pasar lo mismo que con All Stories, pero solo se van a replicar en los pisos que nosotros hayamos declarado como similares cuando hicimos nuestro sistema de ejes. Otra de las herramientas que nos ayuda mucho en el desarrollo de nuestro modelo estructural es la herramienta Edit. Es la segunda que aparece aquí. Presionamos la pestaña y se nos despliega esta ventana. Las primeras opciones que aparecen son las herramientas clásicas como deshacer, rehacer, cortar, pegar, copiar, borrar. Luego tenemos una herramienta que nos permite añadir a los ejes y niveles que definimos una de las plantillas rápidas que vimos en el capítulo 2, o sea que sería importar a los ejes que tenemos definidos una de estas plantillas, una herramienta muy útil. Luego aparecen algunas opciones que nos permiten editar desde distintos puntos de vista nuestro sistema de ejes y niveles. Tenemos también la opción de modificar y ver la base de datos interactiva. Luego tenemos un comando que se llama Replicate, que vamos a utilizar mucho ya que nos ayuda a copiar elementos en cualquier dirección y también en cualquier nivel. Tenemos la herramienta Extrude, que nos permite convertir puntos en frames y a su vez nos permite convertir secciones transversales en losas o muros. Luego tenemos otras herramientas que están más enfocadas en mover elementos, unir puntos y demás. Y tenemos también herramientas que nos permiten editar tanto las secciones transversales o los frames como las losas. Vamos a ver algunas de estas opciones. Dentro de Edit Frames tenemos la opción de unir y dividir este tipo de elementos, también de invertir su conectividad. Y dentro de Edit Shells, aparte de las opciones que nos permiten unir y dividir, también tenemos otras relacionadas con el corte y el mallado de este tipo de elementos estructurales. También podemos editar los links, los tendones, editar el refuerzo de la losa que hayamos dibujado y las franjas de diseño. También podemos editar las etiquetas de los elementos. Ahora vamos a modelar cada uno de los elementos que tenemos en los planos que les compartí. Vamos a comenzar con las columnas y vigas y trataremos de explicar las distintas formas que hay de dibujarlas. Para ello, presionamos la pestaña Draw y la primera variante puede ser por aquí, en este apartado, Draw Beam Column Brace. Tenemos 5 opciones que también están en el panel de acceso rápido a la izquierda. Antes de explicar estas 5 opciones, vamos a activar los snaps de nuestro programa. Para ello vamos aquí, presionamos Snap y seleccionamos los que queramos. Esto será a gusto personal de cada cual, para que nos ayuden a la hora de dibujar nuestra estructura. Entonces continuamos con la herramienta Draw Beam Column Brace. Vamos a explicar la primera opción, que es para dibujar un elemento de un punto a otro. Esta opción es sencilla, es la opción clásica. Veamos un ejemplo. Presionamos y en cualquiera de las vistas, en dependencia de lo que queremos dibujar, una viga por ejemplo,
elegimos la propiedad aquí debajo, en este caso viga de 40 por 50, y dibujamos. Si queremos dibujar una columna ahora, podemos hacerlo en el 3D o en la elevación. Elegimos la propiedad nuevamente y dibujamos. Así funciona. La segunda opción sería agregar columnas y vigas de manera rápida. Para ello el programa se apoya en los ejes que hayamos creado. Un ejemplo puede ser en cualquier vista. Presionamos y elegimos la propiedad. Dibujamos en la planta y tenemos vigas. Si lo hacemos en la elevación y en el 3D, tendremos columnas y vigas. Cambiamos de vista y ejecutamos. Para ver la próxima opción, primero borraremos lo que hemos hecho y así continuaremos. La tercera opción es exclusiva para columnas y solo se aplica a la planta y el 3D. Es la que utilizo casi siempre. Veamos cómo funciona. Presionamos. Nuevamente elegimos la propiedad y dibujamos. Las otras dos herramientas funcionan de igual manera. Presionamos y en el caso de las vigas secundarias podemos elegir paralelas a qué eje las queremos y la cantidad, además de la sección, por supuesto. Para los bracing, de igual forma, elegir la sección y el tipo de geometría. Pueden ser en V, en X, U invertida. Otra forma de dibujo menos utilizada es a través de la pestaña Edit y el comando Extrude. Todo esto es si dibujamos un punto y lo seleccionamos para convertirlo en un elemento frame. Veamos un ejemplo. Creamos el punto y lo seleccionamos. Presionamos Edit. Vamos a donde dice Extrude. Extrude Join to Frames. Y ahí podemos darle la dirección, la longitud y la cantidad. Así funciona este comando. Además tenemos otra herramienta importante de esta misma pestaña, que es Replicate, que nos permite copiar objetos en todas las direcciones. Presionamos Replicate. Previamente hemos seleccionado el objeto y lo podemos copiar. Hacer un mirror, copiarlo con un radio de giro o copiarlo en cada piso que elijamos. Antes de comenzar a dibujar, editaremos nuestros ejes para que coincidan con las plantas arquitectónicas que les compartí en los videos anteriores. Para ello, entramos en Edit, Edit Stories and Grid System, y en la ventana que emerge presionamos Modify Show Grid System. Ahí, en el eje Y, invertimos el orden de los números
pulsamos OK y OK, y ya estamos sincronizados con la planta que compartí. Esto lo hago para que no se pierdan a la hora de modelar y de esta forma también aprendan algo nuevo. Bien, modelemos nuestras vigas y columnas. Primero las columnas. Si observamos los planos que tenemos, vemos que existen columnas entre los ejes 1 y 6 y A y F en todas las intersecciones. Entonces utilizamos esta herramienta, Quick Draw Columns, y dibujamos. La propiedad es 40 por 40. Ejecutamos la acción. Luego, del eje F al I las tenemos en todas las intersecciones. Las dibujamos. Del eje J al K las tenemos en los ejes 6 y 7. Y aquí en el eje I, entre 3 y 4, usaremos el comando replicar para colocar las dos columnas intermedias y las dos columnas de afuera. Para ello vamos a Edit, Replicate, seleccionamos y procedemos a copiar la primera a 270 metros. Hacemos lo mismo con la otra a menos 270 metros. Siempre es importante ver el sentido de los ejes. Y ahora seleccionamos las dos del centro y copiamos a 4 metros en X. Ahora agreguemos las columnas circulares y las columnas en L. Ahora dibujaremos las columnas de los pisos 2, 3 y 4, que son similares, y vamos a copiarlas con el comando Replicate a los pisos superiores. Para ello seleccionamos las columnas correctas, que son todas estas de aquí. Presionamos Control R, que es el comando de respuesta rápida para Replicate, y en la pestaña que dice Story seleccionamos los pisos 2, 3 y 4. Presionamos Apply y OK, y de esta forma hemos copiado nuestras columnas a los pisos superiores.
Luego hacemos el mismo procedimiento para las columnas del nivel más alto. Seleccionamos las que aparecen en la planta arquitectónica del quinto piso. Presionamos Control R nuevamente y las copiamos. Para las vigas, el procedimiento es el mismo. Ustedes escogen la forma más fácil, es a gusto personal. Para que vean cómo funciona esta pestaña, trabajaré en el nivel 2 y presionaremos Similar Stories. Dibujaremos nuestras vigas y estas automáticamente se generarán en los otros dos pisos. Con Replicate copiamos todas a los pisos 1 y 5 y luego agregaremos y borraremos respectivamente en cada uno. Seleccionamos todas las vigas y ahora vamos a replicarlas a los pisos 1 y 5. Seleccionamos One Story y en el piso 1 ahora agregamos las vigas faltantes. En el quinto piso solo tendremos que borrar las 4 vigas sobrantes. Seleccionamos All Stories y dibujamos las 2 vigas que van hacia la parte exterior del edificio. Y de esta forma tenemos todas las vigas y columnas de nuestro modelo.
Y hasta aquí nuestro video de hoy. En el próximo estaremos viendo cómo modelar la viga de sección variable que tenemos en el modelo. Recuerden dejar sus dudas en los comentarios y si les gustó den like, suscríbanse y presionen la campanita para que estén al tanto de nuestras próximas entregas. Hasta pronto.